Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Y bueno, si están aquí significa que el título los intrigó, ¿verdad? Demet confiesa el error sobre Khan. Una equivocación. La verdad al descubierto. Vaya, qué título, ¿eh? Un poco de drama, un poco de misterio y mucha verdad que desentrañar. Hoy vamos a sumergirnos en algo que honestamente me mantuvo despierto algunas noches. Resulta que cometí un error bastante grande y necesito contárselos. Necesito ser transparente con ustedes, mis suscriptores y amigos. Así que si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida enorme. Este canal es un espacio para conversar, para compartir, para aprender juntos sobre muchas cosas. Y si ya son parte de la familia, gracias por estar siempre ahí, por el apoyo y por la paciencia. Hoy vamos a hablar de algo que me importa mucho y que, para ser sincero, me da un poco de vergüenza admitir, me equivoqué. Me equivoqué feo. Y para los que no estén familiarizados, estamos hablando de Khan, el personaje de la novela turca que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta. Ya saben, ese galán con mirada profunda, con ese aire misterioso y bueno, ya saben. Todos tenemos nuestros crushes turcos, ¿verdad? Pero no nos desviemos. La equivocación, la gran equivocación, se centra en una información específica que yo presenté en un vídeo anterior. Me gusta mucho investigar, me gusta mucho leer, y me gusta mucho compartir lo que encuentro, pero en este caso, me confundí. Me dejé llevar por una fuente que tristemente resultó no ser del todo precisa. Y en ese vídeo, yo compartí esa información errónea como si fuera la verdad absoluta. Ahora sé que muchos de ustedes son muy dedicados a los detalles, y que se dan cuenta de todo. Y así es como debe ser. Son inteligentes, están atentos, y eso es algo que valoro muchísimo. Así que no me extraña que algunos de ustedes me hayan contactado por mensajes, por comentarios, y hasta por correo electrónico señalando que algo no cuadraba. Y tenían toda la razón. Cuando me di cuenta de mi error, me sentí fatal. Literalmente. No quería defraudar a nadie, y mucho menos a ustedes. La confianza es algo muy importante en este tipo de contenidos, y me sentí culpable de haberles dado información que no era correcta. Así que aquí estoy para corregir el error, para aclarar la situación y sobre todo, para pedir disculpas. ¿Y cuál era la equivocación? Pues bien, en el vídeo anterior, yo mencioné un dato sobre la ascendencia de Khan, sobre su familia paterna, específicamente su abuelo. En ese vídeo afirmé que el abuelo de Khan era un reconocido empresario que amasó una gran fortuna en el sector de la construcción. Mencioné detalles sobre sus supuestos éxitos empresariales, su influencia en el mundo de los negocios, y hasta algunos rumores sobre su participación en proyectos importantes. Y todo esto, amigos míos, era incorrecto. Resulta que la fuente que utilicé para obtener esa información, una página de fans que parecía muy completa y detallada, tomó algunos datos de diferentes fuentes, combinándolos y, lamentablemente, tergiversándolos. La página, por lo que pude investigar después, basó esa información en algunos rumores y especulaciones que circulaban en foros de Internet, y los presentó como hechos confirmados. Y yo, en mi afán por brindarles datos interesantes y profundos, me dejé llevar por esta fuente sin verificarla lo suficiente. Para ser honesto, me quedé un poco perplejo. Porque confiaba mucho en esa fuente. Pensé que era fiable, que era precisa. La página de fans tenía una apariencia profesional, con una gran cantidad de contenido, fotos, vídeos, parecía ser una fuente de información muy completa. Y, claro, me equivoqué. El ser humano se equivoca, y el error es parte del proceso de aprendizaje. Pero eso no significa que no me sienta mal por haberles transmitido información incorrecta. Me siento responsable de lo que comparto con ustedes, y la idea de haberles dado información falsa me atormentó un poco. Así que, ¿qué hice? Después de darme cuenta del error, inmediatamente me puse a investigar más a fondo. Revisé otras fuentes, busqué información en diferentes lugares, y me dediqué a contrastar todos los datos. Y finalmente llegué a la verdad. La verdad es que el abuelo de Khan, sí, fue una figura importante en su vida, pero no en el sentido que yo había presentado. Si bien provenía de una familia de cierta posición social, su influencia no se basaba en el éxito empresarial, sino en su, digamos, trayectoria personal.
La información correcta indica que el abuelo paterno de Khan fue un hombre reconocido por su labor humanitaria y su dedicación a causas benéficas. Fue un filántropo que dedicó gran parte de su vida a ayudar a los más necesitados, a través de diversas organizaciones y proyectos sociales. En lugar de ser un magnate de la construcción, el abuelo de Khan fue un hombre que valoraba el servicio a la comunidad. Se enfocó en iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas, en especial de aquellas que vivían en condiciones desfavorables. Su legado, de hecho, se centra en su labor en favor de la educación y la salud. Apoyó la creación de escuelas y hospitales, y promovió programas para garantizar el acceso a la educación y a la atención médica para todos. Y no solo eso, sino que también fue un promotor del arte y la cultura. Apoyó a artistas locales y financió proyectos culturales que enriquecieron la vida de su comunidad. Su compromiso social fue tan fuerte que incluso fue galardonado en varias ocasiones por su labor humanitaria. Por supuesto, esta información me llevó a reflexionar sobre la importancia de la humildad y de la honestidad. Cometer errores es inevitable, pero lo importante es aprender de ellos y estar dispuesto a rectificar. Esta investigación más profunda también me reveló que las verdaderas raíces de Khan, en lugar de estar en el mundo de los negocios, se encuentran en un linaje de personas comprometidas con el bien social. Esto, de alguna manera, añade una nueva capa de complejidad al personaje. Nos muestra a un hombre que no solo es atractivo y misterioso, sino también heredero de un legado de servicio y compromiso. Esto me sirvió de gran lección. Ahora soy mucho más cuidadoso al seleccionar y verificar las fuentes. Me he dado cuenta de que no podemos confiar ciegamente en nada de lo que encontramos en Internet. Es muy importante verificar la información, contrastarla, y asegurarse de que es precisa. Ahora me he propuesto verificar la información que obtengo de fuentes no oficiales, contrastando con información oficial, biográfica y entrevistas, cuando sea posible. Y por supuesto quiero agradecerles a todos los que me hicieron notar el error. Sus comentarios y mensajes fueron fundamentales para que me diera cuenta de la situación. Me mostraron que están atentos, que se preocupan por la calidad del contenido, y que valoran la verdad. Eso es algo que aprecio muchísimo. Su capacidad de análisis y su curiosidad me inspiran a ser mejor. Ahora, para que no queden dudas, quiero ser muy claro, la información correcta es que el abuelo paterno de Khan fue un hombre que dedicó su vida al servicio de la comunidad, a través de la filantropía y el apoyo a causas sociales. Su legado se centra en su labor en favor de la educación, la salud y la cultura. No fue un empresario de la construcción, sino un hombre que valoraba el servicio a los demás. Esta información se puede corroborar en entrevistas a personas cercanas a él, documentos históricos y testimonios de quienes lo conocieron. Por lo tanto, las afirmaciones sobre su éxito empresarial y su influencia en el mundo de los negocios son incorrectas y deben ser descartadas. Espero que con esto, la situación quede completamente aclarada. Y repito, les pido disculpas por la confusión. Mi objetivo principal es ofrecerles contenido de calidad, veraz y entretenido. Y me duele mucho haber fallado en eso. Pero creo que al final, esto nos ha servido a todos. A mí para aprender una lección muy valiosa sobre la importancia de la investigación y la verificación de la información. Y a ustedes para entender que incluso en este canal, nos equivocamos. Pero que estamos siempre dispuestos a rectificar, a aprender y a mejorar. Quiero aprovechar este momento para hablar un poco más sobre el personaje de Khan, y por qué lo amamos tanto. La verdad, Khan es un personaje fascinante. Su mirada profunda, su aura de misterio, su forma de ser. Todo esto nos cautiva. Y es que, ¿quién no se enamora de un hombre con estas características? Khan no es solo un galán. Es un hombre con una gran sensibilidad, con una gran capacidad de amar, y con un profundo sentido de la justicia. Sus acciones, su forma de relacionarse con los demás, su lucha por lo que cree correcto. Todo esto lo convierte en un personaje muy atractivo y empático. Además, su historia personal, llena de desafíos y de experiencias difíciles, lo hace aún más humano y cercano. Vemos en él a un hombre que ha luchado por salir adelante, que ha superado obstáculos, y que ha logrado encontrar la felicidad. Y eso, amigos míos, es algo que nos inspira. Khan nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza. Nos enseña a creer en el amor, en la amistad, y en la importancia de la familia. Nos enseña a ser valientes, a luchar por nuestros sueños, y a no rendirnos nunca.
Y es por eso que lo amamos. Porque Khan es un personaje que nos representa, que nos emociona, y que nos hace soñar. Es un personaje que nos recuerda que en la vida, siempre hay una luz al final del túnel. Así que, resumiendo, el error fue que afirmé que el abuelo paterno de Khan era un reconocido empresario de la construcción. Y la verdad es que fue un filántropo dedicado a causas sociales, enfocado en la educación, la salud y la cultura. Así que, en conclusión, quiero darles las gracias a todos por su comprensión, por su paciencia. Y sobre todo por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Su feedback, sus comentarios y sus preguntas son el motor que me impulsa a seguir creando contenido. Espero que este vídeo les haya sido útil, informativo y sobre todo, transparente. Me gusta ser honesto con ustedes y creo que esta es la mejor manera de construir una comunidad fuerte y confiable. La confianza es la base de cualquier relación, y yo quiero que ustedes confíen en mí y en mi contenido. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Se habían dado cuenta del error? ¿Qué les parece mi explicación? ¿Qué más les gustaría saber sobre este tema? Déjenme sus comentarios aquí abajo. También me gustaría que me dijeran qué les pareció la nueva información sobre el abuelo de Khan. ¿Les sorprendió? ¿Qué otras preguntas tienen sobre la historia de Khan? Me encantaría leer sus opiniones. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Estaré abordando temas fascinantes sobre otras novelas turcas y sus personajes. Además, estaré atento a sus comentarios para crear contenido que les interese. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.